Bien, vamos a seguir ahora con la nomenclatura de los alcanos. La nomenclatura según la IUPAC, que es el organismo mundial de la denominación de todas las estructuras químicas, dice que se tiene que identificar las cadenas hidrocarbonadas. Las cadenas de los hidrocarburos saturados, nombradas sistemáticamente con el prefijo griego, ya lo vimos, met, et, prop, bu, y que terminan con su sufijo ano, y esa cantidad en el prefijo de, por ejemplo, metano, es un carbón y la terminación del sufijo ano. Eso es la estructura generalizada y normalizada a nivel mundial. Justamente la IUPAC es la entidad que regula esa forma de nomenclatura para que todos, en todas partes del mundo, entiendan que estamos hablando del mismo elemento que contiene esa cantidad de carbono, y con la terminación ano significa que estamos trabajando con hidrocarburos simples o saturados llamados alcanos. Los cuatro primeros hidrocarburos reciben el nombre de metano, propano, butano. Y luego ustedes ven que según la cantidad de carbones que tienen en la estructura va a tener el prefijo ex y se va a llamar hexano, hep porque tiene 7 y se llama heptano, octano, nonano, decano y así sucesivamente hasta llegar a 100. Esta estructura y esta forma de nomenclatura es universal, les vuelvo a repetir, entonces cada vez que ustedes digan, por ejemplo, que están escribiendo un dodecano, significa que tiene en su estructura 12 átomos de carbono y la cantidad necesaria de hidrógenos para producir la saturación o ese hidrocarburo saturado. Ahora aparece el radical alquilo, que es lo que yo les decía en esas estructuras internas que aparecían repetidas, sacando los extremos carbono, hidrógeno 3, que siempre se van a repetir en el extremo derecho y en el extremo izquierdo de la cadena. Un radical alquilo es un grupo de átomos inestable derivado de un alcano que ha perdido un átomo de hidrógeno y ha quedado con un electrón desapareado o impar. El radical formado está centrado sobre el átomo de carbono. Los radicales alquilos sustituyen la terminación ano cuando está totalmente saturado o que tiene todas sus estructuras unidas a átomos de carbono por el sufijo ilo. Entonces la terminación va a cambiar de ano a ilo. Y para representar ese radical libre o el radical alquilo se le pone una letra R. Algunos ejemplos de esto. Si yo tengo el metano, quiere decir que tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, se llama metano, la estructura que está totalmente saturada, y ahora pierde un hidrógeno y va a quedar con un hidrógeno libre, un electrón libre, y se va a llamar metil o metilo. Ese es el grupo, el radical libre que queda desapareado. En el etano, donde tiene 2 átomos de carbono y totalmente saturados los hidrógenos, ahora va a perder un hidrógeno y se va a transformar en el radical etilo. El propano va a perder un hidrógeno y se va a llamar propilo. El butano, en su último hidrógeno, siempre va a perder el hidrógeno de los extremos, un hidrógeno de los extremos, de acá o de acá, y se va a llamar butilo. Al pentano se llamará pentilo, al hexano, hexil o exilo, heptano, heptil o heptilo, y al octano, octil o octilo, cuando pierden un hidrógeno en su estructura. Se dan cuenta de que acá queda un electrón desapareado, mientras que en esta cadena donde terminan todas las terminaciones en ano,
todos están saturados su último orbital del carbono. Vamos a ver ahora cómo esas cadenas, si la vimos en la primera parte de los hidrocarburos, decíamos que podían ser cadenas lineales, pero también pueden ser cadenas ramificadas. Para nombrar esas cadenas ramificadas, la IUPAC también hay estructuras y alineamientos para hacer siempre las mismas formas y entonces hablar todos en el mismo idioma. Se busca la cadena hidrocarbonada más larga. Esta será la cadena principal. Si ustedes ven, acá tenemos una cadena muy larga formada por 8 carbones y esta es la cadena principal. En el caso que haya más de una cadena con la misma longitud, se elegirá como principal aquella que tiene mayor número de cadenas laterales. En este caso no vamos a trabajar con una cadena paralela. Entonces, la cadena principal está formada por 8 átomos de carbono, es decir que vamos a tener un octano. Enumeramos los átomos de carbono de la cadena principal comenzando por el extremo más próximo de la cadena lateral que está más cercana a los extremos. En este caso, este grupo metil, que ya vimos el radical, está más cercano del extremo, entonces vamos a empezar a enumerarlo por este lado porque la ramificación está más cercana al extremo. Si ustedes ven acá tenemos 3 átomos de carbono para después tener una cadena ramificada lineal. Entonces, esta cadena o este metil está más cercano al extremo, por eso empezamos desde la izquierda a enumerarla. Luego, vamos a tener en cuenta la segunda ramificación. Si ustedes ven, acá tenemos un átomo de carbono y acá tenemos 2 átomos de carbono. Entonces será este un metilo y este es un etilo. Ahora nombramos las cadenas laterales indicando su posición en la cadena principal, colocando un número antes del nombre de la cadena lateral. El nombre de esta cadena lateral se formará a partir del nombre como el alcano, sustituyendo el prefijo ano por il. Entonces, en el número 2 yo ya tengo un radical que se llama metil o metilo. En este caso es metil. Y en el número 5 tengo otro radical que se llama etil. ¿Qué pasa? Que como son dos grupos o dos radicales que están ramificados a la cadena principal, luego vamos a tener que identificarlas por orden alfabético. Entonces va a ir, en el lugar 5 tenemos el etil, en el lugar 2 tenemos el metil, entre ellos se van a diferenciar por un guión. Entonces tenemos 5 etil, 2 metil octano. Finalmente se va a colocar el nombre de la cadena principal que le dio origen. Por ejemplo, en este caso vamos a enumerar la cadena en el primero, la que está más cerca de los radicales. En este caso, en la parte izquierda vamos a tener un grupo metil y en el 4 vamos a tener un grupo etil. Pero fíjense que en el carbono 2 hay un metil por encima y por debajo de este carbón. Entonces, vamos a nombrar 4 etil por orden alfabético, pero acá va a haber 2 grupos metilos. Entonces eso también lo tenemos que poner en la estructura. Y para nombrarlo vamos a decir 2 etil, 2 dimetil, porque hay 2 grupos metilos asociados a este carbón. Solamente pueden asociarse 2 grupos, porque tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos para poder unirse. En este caso se unieron 2 grupos metilos, entonces va a haber un grupo superior metilo y un grupo superior metilo.
Entonces, en la misma posición 2 voy a tener 1, 2, y para llamar a la cantidad de metilos que tengo, voy a tener dimetil, porque son 2. Dimetil, y el final va a ser la cadena principal, que es hexano. En este caso, yo voy a tener que formar el 2,2,4 trimetilpentano. Quiere decir que la cadena principal van a ser 5. En el 2 va a haber 2 grupos metilos. Y en el 4 va a haber otro grupo metilo. Luego que forman toda la cadena y formo los grupos radicales que están asociados a esa cadena, completo con hidrógeno la cantidad necesaria para poder formar la estructura. Recuerden que cuando son carbonos extremos, este que está acá, los extremos, siempre van a ir con carbono hidrógeno 3. Siempre tienen que completar la cantidad de 4 electrones que están en su último orbital. Y todos los electrones, todos los hidrógenos que están internos siempre van a ser 2 o 1 dependiendo del lugar que estén ocupando y que estén compartiendo con los demás. Lo importante es que tengan que contar que cada una de esas uniones van a cumplir 4 hidrógenos. Acá tenemos 3 y uno que comparte acá 4. 3, uno que comparte acá, 4. Este átomo de carbono está uniendo a todos estos grupos, entonces comparte los 4 hidrógenos. Acá tenemos 2 hidrógenos acá, 3 y uno que está acá, 4. Fíjense, en este va a tener 1, 2, 3 y este que está acá, 4. Entonces siempre va a compartir y va a tener saturado 4 hidrógenos en su estructura. Recuerden que el alcano solamente en la estructura va a tener carbonos e hidrógenos. Y las uniones que van a ser covalentes siempre van a ser uniones simples.